Constitución dogmática Lumen Gentium. El misterio de la Iglesia. Numeral 29. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, que reciben la imposición de las manos, no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Así, confortados con la gracia sacramental, en comunión con el obispo y su presbítero, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Es oficio propio del diácono, según le fuere asignado por la autoridad competente, administrar solemnemente el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir el rito de los funerales y sepultura, dedicados a los oficios de la caridad y de la administración. Recuerden los diáconos el aviso del bienaventurado Policarpo: misericordiosos, diligentes, procediendo conforme a la verdad del Señor, que se hizo servidor de todos. Ahora bien, como estos oficios necesarios en gran manera a la vida de la Iglesia, según la disciplina actualmente vigente de la Iglesia latina, difícilmente pueden ser desempeñados en muchas regiones, se podrá restablecer en adelante el diaconado como grado propio y permanente de la jerarquía. Corresponde a las distintas conferencias territoriales de obispos, de acuerdo con el mismo Sumo Pontífice, decidir si se cree oportuno y en dónde el establecer estos diáconos para la atención de los fieles. Con el consentimiento del Romano Pontífice, este diaconado podrá ser conferido a varones de edad madura, aunque estén casados, y también a jóvenes idóneos, para quienes debe mantenerse firme la ley del celibato. Capítulo 4. Los laicos. El Santo Concilio, una vez que ha declarado las funciones de la jerarquía, vuelve gozoso su atención al estado de aquellos fieles cristianos que se llaman laicos, porque si todo lo que ha dicho sobre el pueblo de Dios se dirige por cual a laicos religiosos y clérigos, sin embargo a los laicos, hombres y mujeres, por razón de su condición y misión, les atañen particularmente ciertas cosas cuyos fundamentos han de ser considerados con mayor cuidado, a causa de las especiales circunstancias de nuestro tiempo. Los sagrados pastores conocen perfectamente cuánto contribuyen los laicos al bien de la Iglesia entera. Saben los pastores que no han sido instituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino que su eminente función consiste en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas de tal suerte que todos, a su modo, cooperen unánimemente en la obra común, pues es necesario que todos, abrazados a la verdad, en todo crezcamos en caridad, llegándonos a aquel que es nuestra cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y unido por los ligamentos que lo unen y nutren para la operación propia de cada miembro, crece y se perfecciona en la caridad. Efesios 4 del 15 al 16. Con el nombre de laicos se designa aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la Iglesia, es decir, los fieles que, cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos, pues los miembros del orden sagrado, aun cuando alguna vez pueden ocuparse de los asuntos seculares, incluso ejerciendo una profesión secular, están destinados principal y expresamente al sagrado misterio por razón de su particular vocación, en tanto que los religiosos, en virtud de su estado, proporcionan un claro e inestimable testimonio de que el mundo no puede ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios.
viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Ahí están llamados por Dios para que desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro a modo de fermento, y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, de manera singular, a ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Por designio divino, la Santa Iglesia está organizada y se gobierna sobre la base de una admirable variedad, pues a la manera que un solo cuerpo tenemos muchos miembros y en todos los miembros no tiene la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. Romanos 12 del 4 al 5. Por tanto, el pueblo de Dios, por el elegido, es uno, un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Es común la dignidad de los miembros que deriva de su regeneración en Cristo, común la gracia de la filiación, común la llamada a la perfección y una sola salvación, única la esperanza e indivisa la caridad. No hay, de consiguiente, en Cristo y en la Iglesia ninguna desigualdad por razón de la raza o de la nacionalidad, de la condición social o del sexo, porque no hay judío ni griego, no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Si bien en la Iglesia no todos van por el mismo camino, sin embargo, todos están llamados a la santidad y han alcanzado idéntica fe por la justicia de Dios. Aun cuando algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos doctores, dispensadores de los ministerios y pastores para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos y cuanto a la dignidad y a la acción común de todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, pues la distinción que el Señor estableció entre los sagrados ministerios y el resto del pueblo de Dios lleva consigo la solidaridad, ya que los pastores y los demás fieles están vinculados entre sí por recíproca necesidad. Los pastores de la Iglesia, siguiendo el ejemplo del Señor, pónganse al servicio los unos de los otros, y a los restantes fieles, estos a su vez, asocian gozosamente su trabajo al de los pastores y doctores. De esta manera, todos rendirán un múltiple testimonio de admirable unidad en el cuerpo de Cristo, pues la misma diversidad de gracia, servicio y funciones congrega en la unidad a los hijos de Dios, porque todas estas cosas son obra del único e idéntico Espíritu. Primera de Corintios 12:11. Los laicos, del mismo modo que por la benevolencia divina tienen como hermano a Cristo, quien siendo Señor de todo no vino a ser servido, sino a servir. También tienen por hermanos a los que, constituidos por el sagrado ministerio, enseñando, santificando y gobernando con la autoridad de Cristo, apacientan a la familia de Dios, de tal suerte que sea cumplido por todos el nuevo mandamiento de la caridad, a cuyo propósito dice bellamente San Agustín: si me asusta lo que soy para vosotros, también me consuela lo que soy con vosotros. Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Aquel nombre expresa un deber, este una gracia, aquel indica un peligro, este la salvación. Los laicos congregados en el pueblo de Dios e integrados en el único cuerpo de Cristo bajo una sola cabeza, cualesquiera que sean, están llamados por afuera de miembros vivos a contribuir con todas sus fuerzas, las recibidas por el beneficio del Creador y las otorgadas por la gracia del Redentor, al crecimiento de la Iglesia y a su continua santificación.
Ahora bien, el apostolado de los laicos es participación de la misma misión salvífica de la Iglesia, apostolado al que todos están destinados por el Señor mismo en virtud del bautismo y de la confirmación, y los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía, comunican y alimentan aquel amor hacia Dios y hacia los hombres que es el alma de todo apostolado. Los laicos están especialmente llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que sólo pueden llegar a ser sal de la tierra. A través de ellos, así, todo laico, en virtud de los dones que le han sido otorgados, se convierte en testigo y simultáneamente en vivo instrumento de la misión de la misma Iglesia en la medida del don de Cristo. Además de este apostolado, que incumbe absolutamente a todos los cristianos, los laicos también pueden ser llamados de diversos modos a una colaboración más inmediata con el apostolado de la jerarquía, al igual que aquellos hombres y mujeres que ayudaban al apóstol San Pablo en la evangelización, trabajando mucho en el Señor. Por lo demás, poseen aptitud de ser asumidos por la jerarquía para ciertos cargos eclesiásticos que habrán de desempeñar con una finalidad espiritual. Así pues, incumbe a todos los laicos la preclara empresa de colaborar para que el divino designio de salvación alcance más y más a todos los hombres de todos los tiempos y en todas las partes de la tierra. De consiguiente, abráceles por doquier el camino para que, conforme a sus posibilidades y según las necesidades de los tiempos, también ellos participen celosamente en la obra salvífica de la Iglesia. Dado que Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, quiere continuar su testimonio y servicio por medio de los laicos, los vivifica con su espíritu y los impulsa sin cesar a toda obra buena y perfecta. Para quienes asocia íntimamente a su vida y a su misión, también les hace partícipes de su oficio sacerdotal con el fin de que ejerzan el culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los hombres. Por lo cual, los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, son admirablemente llamados y dotados, para que en ellos se produzcan siempre los más ubérrimos frutos del Espíritu, pues todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el descanso del alma y cuerpo, sí son hechos en el espíritu e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosísimamente al Padre, junto con la oblación del cuerpo del Señor. De este modo, también los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran el mundo mismo a Dios. Cristo, el gran profeta, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no solo a través de la jerarquía, que enseña en su nombre y con su poder, sino también por medio de los laicos, a quienes consiguientemente constituyen en testigos y les dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra, para que en la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. Se manifiestan como hijos de la promesa en la medida en que, fuertes en la fe y esperanza, aprovechan el tiempo presente, esperan con paciencia la gloria futura. Pero no escondan esta esperanza en el interior de su alma, antes bien manifiéstenla, incluso a través de las estructuras de la vida secular, en una constante renovación y en un forcejeo con los dominadores de este mundo tenebroso contra los espíritus malignos. Efesios 6:12. Al igual que los sacramentos de la nueva ley, con los que se alimenta la vida y el apostolado de los fieles, prefiguran el cielo nuevo y la tierra nueva. Así los laicos quedan constituidos en poderosos pregoneros de la fe en las cosas que esperamos, cuando sin vacilación unen a la vida según la fe la profesión de esta fe. Tal evangelización, es decir, el anuncio de Cristo pregonado por el testimonio de la vida y por la palabra, adquiere una característica específica y una eficacia singular por el hecho de que se lleva a cabo en las condiciones comunes del mundo. Esta tarea resalta el gran valor
de aquel estado de vida santificado por un especial sacramento, a saber, la vida matrimonial y familiar. En ella, el apostolado de los laicos halla una ocasión de ejercicio y una escuela preclara si la religión cristiana penetra toda la organización de la vida y la transforma cada día. Aquí los cónyuges tienen su propia vocación, el ser mutuamente y para sus hijos testigos de la fe y del amor de Cristo. La familia cristiana proclama en voz muy alta tanto las presentes virtudes del reino de Dios como la esperanza de la vida bienaventurada. De tal manera, con su ejemplo y su testimonio, arguye al mundo de pecado e ilumina a los que buscan la verdad. Por consiguiente, los laicos, incluso cuando están ocupados en los cuidados temporales, pueden y deben desplegar una actividad muy valiosa en orden a la evangelización del mundo, ya que si algunos de ellos, cuando faltan los sagrados ministros o cuando estos se ven impedidos por un régimen de persecución, les suplen en ciertas funciones sagradas según sus posibilidades, y si otros muchos agotan todas sus energías en la acción apostólica. Es necesario, sin embargo, que todos contribuyan a la dilatación y el crecimiento del reino de Dios en el mundo. Por ello, dedíquense los laicos a un conocimiento más profundo de la verdad revelada y pidan a Dios con instancia el don de la sabiduría. Cristo, habiéndose hecho obediente hasta la muerte y habiendo sido por ello exaltado por el Padre, entró en la gloria de su reino. A Él están sometidas todas las cosas hasta que Él se someta a sí mismo y todo lo creado al Padre, a fin de que Dios sea todo en todas las cosas. Este poder lo comunicó a sus discípulos, para que también ellos queden constituidos en soberana libertad, y por su abnegación y santa vida venzan en sí mismos el reino del pecado. Más aún, para que sirviendo a Cristo también en los hombres, en los demás, conduzcan en humildad y paciencia a sus hermanos, al Rey, cuyo servicio equivale a reinar. También, por medio de los fieles laicos, el Señor desea dilatar su reino, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz, un reino en el cual la misma creación será liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Grande, en verdad, es la promesa y excelso el mandato dado a los discípulos. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Primera de Corintios 3:23. Deben, por tanto, los fieles conocer la íntima naturaleza de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios. Incluso en las ocupaciones seculares deben ayudarse mutuamente a una vida más santa, de tal manera que el mundo se impregne del Espíritu de Cristo y alcance su fin con mayor eficacia en la justicia, en la caridad y en la paz. En el cumplimiento de este deber universal corresponde a los laicos el lugar más destacado. Por ello, con su competencia en los asuntos profanos y con su actividad elevada desde dentro por la gracia de Cristo, contribuyan eficazmente a que los bienes creados, de acuerdo con el designio del Creador y la iluminación de su Verbo, sean promovidos mediante el trabajo humano, la técnica y la cultura civil, para utilidad de todos los hombres sin excepción, sean más convenientemente distribuidos entre ellos y a su manera conduzcan al progreso universal en la libertad humana y cristiana. Así Cristo, a través de los miembros de la Iglesia, iluminará más y más con su luz salvadora a toda la sociedad humana. Igualmente, coordinen los laicos sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado, de manera que todas estas cosas sean conforme a las normas de la justicia y más bien favorezcan que obstaculicen la práctica de las virtudes. Obrando de este modo, impregnarán el valor moral, la cultura y las realizaciones humanas. Con este proceder simultáneamente se prepara mejor el campo del mundo para la siembra de la palabra divina, y a la Iglesia se le abren más de par en par las puertas
por las que introducir en el mundo el mensaje de la paz. Conforme lo exige la misma economía de la salvación, los fieles aprendan a distinguir con cuidado los derechos y deberes que les conciernen por su pertenencia a la Iglesia y los que les competen en cuanto miembros de la sociedad humana. Esfuércese en conciliarlos entre sí, teniendo presente que en cualquier asunto temporal deben guiarse por la conciencia cristiana, dado que ninguna actividad humana, ni siquiera en el dominio temporal, puede sustraerse al imperio de Dios. En nuestro tiempo es sumamente necesario que esta distinción y simultánea armonía resalte con suma claridad en la actuación de los fieles, a fin de que la misión de la Iglesia pueda responder con mayor plenitud a los peculiares condicionamientos del mundo actual. Porque así como han de reconocerse que la ciudad terrena, justamente entregada a las preocupaciones del siglo, se rige por principios propios, con la misma razón se debe rechazar la funesta doctrina que pretende construir la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión y que ataca y elimina la libertad religiosa de los ciudadanos. Los laicos, al igual que todos los fieles cristianos, tienen el derecho de recibir con abundancia de los sagrados pastores los auxilios de los bienes espirituales de la Iglesia, en particular la palabra de Dios y los sacramentos, y manifiéstales sus necesidades y sus deseos con aquella libertad y confianza que conviene a los hijos de Dios y a los hermanos en Cristo. Conforme a la ciencia, la competencia y el prestigio que poseen, tienen la facultad, más aún, a veces el deber, de exponer su parecer acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia. Esto hágase si las circunstancias lo requieren, a través de instituciones establecidas para ello por la Iglesia, y siempre con veracidad, fortaleza y prudencia, con reverencia y caridad hacia aquellos que por razón de su sagrado ministerio personifican a Cristo. Los laicos, como los demás fieles, siguiendo el ejemplo de Cristo, que con su obediencia hasta la muerte abrió a todos los hombres el dichoso camino de la libertad de los hijos de Dios, acepten con prontitud de obediencia cristiana aquello que los pastores sagrados, en cuanto presentes de Cristo, establecen en la Iglesia en su calidad de maestros y gobernantes. Ni dejen de encomendar a Dios en la oración de sus prelados, que vigilan cuidadosamente como quienes deben rendir cuenta por nuestras almas, a fin de que hagan esto con gozo y no con gemidos. Por su parte, los sagrados pastores reconozcan y promuevan la dignidad y responsabilidad de los laicos en la Iglesia, recurran gustosamente a su prudente consejo, encomiéndeles con confianza cargos en el servicio de la Iglesia y denles libertad y oportunidad para actuar. Más aún, anímesle incluso a emprender obras por propia iniciativa. Consideren atentamente ante Cristo con paterno amor las iniciativas, los ruegos y los deseos provenientes de los laicos, en cuanto a la justa libertad que a todos corresponde en la sociedad civil, los pastores la atacarán respetuosamente. Son de esperar muchísimos bienes para la Iglesia de este trato familiar entre los laicos y los pastores. Así se robustece en los seglares el sentido de la propia responsabilidad, se fomenta su entusiasmo y se asocian más fácilmente con las fuerzas de los laicos al trabajo de los pastores. Estos, a su vez, ayudados por la experiencia de los seglares, están en condiciones de juzgar más con precisión y objetividad tanto los asuntos espirituales como los temporales, de forma que la Iglesia entera, robustecida por todos sus miembros, cumpla con mayor eficacia su misión en favor de la vida del mundo. Cada laico debe ser ante el mundo un testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús y una señal del Dios vivo. Todos juntos y cada uno de por sí deben alimentar al mundo con frutos espirituales y difundir en él el espíritu que están animados aquellos pobres, mansos y pacíficos, a quienes el Señor en el Evangelio proclamó bienaventurados. En una palabra, lo que el alma es en el cuerpo, esto han de ser los cristianos en el mundo. Capítulo 5. Universal vocación a la santidad en la Iglesia.
La Iglesia, cuyo misterio está exponiendo el Sagrado Concilio, creemos que es indefectiblemente santa, pues Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el único santo, amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. La unió así como su cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Por ello, en la Iglesia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía que los apacentados por ella, están llamados a la santidad, según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Esta santidad de la Iglesia se manifiesta y sin cesar debe manifestarse en los frutos de gracia que el Espíritu produce en los fieles. Se expresa multiformemente en cada uno de los que con edificación de los demás se acercan a la perfección de la caridad en su propio género de vida. De manera singular, aparece en la práctica de los comúnmente llamados consejos evangélicos. Esta práctica de los consejos, que por impulso del Espíritu Santo son muchos cristianos han abrazado tanto en privado como en una condición o estado aceptado por la Iglesia, proporciona al mundo y debe proporcionarle un espléndido testimonio y ejemplo de esta santidad. El divino Maestro y modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida de la que Él es iniciador y consumador. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Envió a todos el Espíritu Santo para que los mueva interiormente a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas, y a amarse mutuamente como Cristo les amó. Los seguidores de Cristo, llamados por Dios no en razón de sus obras, sino en virtud del designio y gracia divinos y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo, sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y por lo mismo realmente santos. En consecuencia, es necesario que por la ayuda de Dios conserven y perfeccionen en su vida la santificación que recibieron. El apóstol les amonesta a vivir como conviene a los santos, Efesios 5:3, y como elegidos de Dios santos y amados, se revistan de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, modestia, paciencia, Colosenses 3:12, y produzcan los frutos del Espíritu para la santificación. Pero como todos caemos en muchas faltas, continuamente necesitamos la misericordia de Dios y todos los días debemos orar: perdónanos nuestras deudas. Mateo 6:12. Es pues completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena. En el logro de esta perfección empeñen los fieles las fuerzas recibidas según la medida de la donación de Cristo, a fin de que siguiendo sus huellas y hechos conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen con toda su alma a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Así, la santidad del pueblo de Dios producirá abundantes frutos, como brillantemente lo demuestra la historia de la Iglesia con la vida de tantos santos.